¿Sabías que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir sobre la política, la economía, los derechos humanos y la justicia social? En Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Con la conducción de Pablo Casano, un espacio de formación, reflexión y compromiso al alcance de todos. Bienvenidos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. San Juan Pablo II. Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos de Radio Corazón de Paraná. Hola amigos de FM Punta del Obispo, en Lucas González. Amigos de FM Parroquial de Oro Verde, de FM Arcángel en Tacopozo, el Chaco, y amigos de las redes sociales del IPSI, del Instituto del Pensamiento Social de la Iglesia Juan Pablo II, y de la red Laical en toda Latinoamérica. Hola amigos que nos escuchan, porque han recibido el programa a través de las redes, reenviado por alguno de nuestros oyentes. Que se puede, querer que se pueda, Quitarse los miedos. Echarnos pa' fuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Hoy vamos a tratar un asunto dramático, no totalmente nuevo, pero con determinadas particularidades que nos llevan a pensar que es una de las cosas nuevas que debemos tener presente en este siglo XXI que vivimos. Vamos a hablar un poco de la Tercera Guerra Mundial en pedacitos, o en cuotas, como la ha llamado Francisco. Así que, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cosas Nuevas, Evangelio, siglo XXI, segundo siglo. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 343-611-8181. Tus preguntas, aportes y reflexiones también son parte de Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Sumate. Intentaremos discernir a qué se refiere Francisco cuando nos alerta sobre el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Trataremos de discernir qué nos están diciendo estos signos de los tiempos sobre los que Francisco nos está alertando. Discernir sobre los signos de los tiempos es importante en la vida del cristiano. No se trata de lucubraciones vacías, productos de mentes desocupadas o aburridas, sino de intentar descubrir qué quiere Dios que hagamos nosotros ante estos acontecimientos que vive la humanidad. En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida ordinaria.
Por ejemplo, describe el pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos, o al mercader que sabe identificar entre muchas perlas la de mayor valor, o el que arando un campo encuentra algo que resulta ser un tesoro. Nosotros, salvando las infinitas distancias, procuraremos hacerlo en el contexto que vivimos, con las realidades que nos presenta el siglo XXI, y descubrir cómo nos afectan y cómo las vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. El discernimiento es un acto importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir es tomar decisiones, discernir las decisiones. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación, una actitud ante la injusticia o la violencia. Todos estos discernimientos se realizan en un proyecto de vida y también se concreta nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ser indiferentes o insensibles ante eventos en los que se juega la vida y la muerte de miles o millones de personas, hermanos nuestros, de hijos de Dios como nosotros? Francisco acuñó la expresión Tercera Guerra Mundial en pedacitos para describir la suma de conflictos violentos dispersos en el planeta, para subrayar que los enfrentamientos no están o no estaban unificados en un solo frente, pero sí formaban o forman parte de una misma dinámica global. Están dispersos, pero son parte de una misma dinámica global. La ha utilizado esta expresión en varias oportunidades. Por ejemplo, en 2014, durante la visita al monumento militar de Reggio Puglia en Italia, expresó: la guerra es una locura. Hoy también, después del segundo fracaso de la otra guerra mundial, se refiere a la Segunda Guerra que finalizó en 1949, después del segundo fracaso de la otra guerra mundial, quizás se pueda hablar de una tercera guerra mundial combatida por partes, con crímenes, masacres y destrucciones. Una tercera guerra mundial combatida por partes, con crímenes, masacres y destrucciones. Un año después, en 2015, en Sarajevo, dijo: la guerra es la madre de todas las pobrezas. Hoy vivimos una especie de tercera guerra mundial en pedacitos. Y en 2016 le dijo a los jóvenes en Cracovia, la Jornada Mundial de la Juventud: estamos en guerra, pero no es una guerra de religiones, es una guerra de intereses, de dinero, de recursos, una guerra en pedacitos. E insistió al año siguiente en Santa Marta: estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedacitos. Miren los lugares donde hay conflictos: África, Medio Oriente, Asia. Es una guerra mundial fragmentada. Y nos preguntamos, ¿en qué se diferencia esta guerra mundial en pedacitos de las dos guerras mundiales anteriores? Los conflictos que vivimos hoy, las llamadas guerras proxy o guerras por poderes, son combates en los que dos potencias o actores principales, imperialismo generalmente, no se enfrentan directamente, sino que apoyan a terceros, ya sean países, grupos armados o movimientos, para que luchen en su lugar. Se convierten en una forma indirecta de confrontación, evitando un choque abierto entre los protagonistas principales, y siempre están ligadas a intereses geopolíticos y económicos, aunque suelen esconderse, enmascararse, camuflarse, detrás de enfrentamientos religiosos, ideológicos o étnicos. Y aunque se desarrollan en un país o en una región específica, siempre reflejan tensiones internacionales más amplias, teniendo efectos más extendidos o repercusiones de nivel universal, consecuencias visibles, como los desplazamientos masivos de población, crisis económicas, violencia extendida,
debilitamiento del tejido social y político y desvíos de fondos que podrían emplearse en erradicar la pobreza. Durante el siglo XXI se han desarrollado al menos una docena de guerras proxy, principalmente en Medio Oriente, África y Europa del Este. Los casos más notorios incluyen Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia, Ucrania, Burkina Faso, Níger, Nigeria, el Congo, Etiopía, Somalia y, por supuesto, la confrontación de Estados Unidos e Israel contra Irán. A partir de la guerra en Ucrania en 2022, Francisco comenzó a afirmar que ya no solo se trata de pedazos, sino de una tercera guerra mundial declarada, mostrando que la fragmentación se había convertido en un conflicto de alcance planetario. Una de las consecuencias más dramáticas de este estado de guerra casi permanente es el incremento exponencial de los presupuestos militares, tanto de los países intervinientes como de la mayoría del mundo, aún de los países que no intervienen directamente. Fondos que en gran parte van a enriquecer a los ya multimillonarios señores de la muerte, a los fabricantes y vendedores de armas, cada vez más letales y más costosas, y a las multinacionales, que aprovechan las situaciones de guerra para imponer políticas beneficiosas a cambio de apoyos y financiamiento. La humanidad gasta actualmente cifras récord en defensa. En 2025, el gasto militar mundial alcanzó aproximadamente 2,46 billones de dólares. 2,46 millones de dólares. Una cifra imposible de imaginar, que ha llevado a decir que si se suprimieran por un año los gastos militares, alcanzaría para suprimir el hambre en todo el planeta. Solo como para hacer una comparación, según estimaciones de la FAO, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a la que lleva adelante los programas para contrarrestar el hambre, alcanzarían alrededor de 265 mil millones de dólares anuales hasta 2030 para lograr la meta de hambre cero, 265 mil millones en todo el mundo. Una cifra insignificante frente al despilfarro en armas y equipos bélicos, 265 mil millones contra 2,46 billones de dólares. Bueno, vamos a la pausa de la radio, escuchamos algo de buena música y continuamos charlando. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Somos hijos del Creador, moldeados
Seguimos escuchando Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, donde te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Tratando de discernir esta grave ofensa a la voluntad de Dios que llamamos Tercera Guerra Mundial en cuotas. En el bloque anterior hemos tratado de ver la realidad que se nos impone. Apenas algunas pinceladas sobre una serie de situaciones muy complejas, extendidas y sobrecogedoras, que afectan directa o indirectamente a todo el planeta, y en las que ningún país o región puede sentirse totalmente seguro de no verse involucrado. Recordemos el desgraciado ejemplo de las bombas que explotaron en Buenos Aires como consecuencia de la participación argentina en la Guerra del Golfo a miles de kilómetros de distancia. Ahora intentaremos valorarlas, a estas guerras, a la luz de la fe, con el aporte de algunos textos breves del magisterio de la Iglesia. Y finalmente, veremos si podemos dilucidar algunas acciones que podamos asumir para contribuir a la paz, para minimizar los desastres que acarrean estas guerras repartidas por todo el mundo. Frente al panorama desalentador y desesperanzador que hemos descrito, León XIV, en su primer mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero de 2026, expresó: el contraste entre las tinieblas y la luz, en efecto, no es solo una imagen bíblica para describir el parto de lo que está ocurriendo, en el que están haciendo un mundo nuevo. No es solo una imagen bíblica para describir el parto del que están haciendo un mundo nuevo. Es una experiencia que nos atraviesa y nos sorprende según las pruebas que encontramos, en las circunstancias históricas en las que nos toca vivir. Ahora bien, ver la luz y creer en ella es necesario para no hundirse en la oscuridad. Se trata de una exigencia que los discípulos de Jesús podríamos afirmar nosotros, están llamados a vivir de modo único y privilegiado, pero que, por muchos caminos, sabe abrirse paso en el corazón de cada uno. La paz existe, quiere habitar en nosotros, tiene el suave poder de iluminar y ensanchar la inteligencia, resiste a la violencia y la vence. La paz existe, resiste a la violencia y la vence. Reitero, la paz existe, quiere habitar en nosotros, resiste a la violencia y la vence. La paz tiene el aliento de lo eterno. Mientras al mal se le grita basta, a la paz se le susurra para siempre. Paz para siempre. En este horizonte nos ha introducido el resucitado. Con este presentimiento viven los que trabajan por la paz, que, en el drama de lo que el Papa Francisco ha definido como Tercera Guerra Mundial a pedazos, siguen resistiendo la contaminación de las tinieblas como centinelas de la noche. Y con mucha fuerza y esperanza nos convoca, ya sea que tengamos el don de la fe, o que nos parezca que no lo tenemos, queridos hermanos y hermanas, abrámonos a la paz, acojámosla y reconozcámoslas, en vez de considerarla lejana e imposible. Antes de ser una meta, la paz es una presencia y un camino. Aunque sea combatido dentro y fuera de nosotros, como una pequeña llama amenazada por la tormenta, cuidémosla, sin olvidar los nombres y las historias de quienes nos han dado testimonio de ella. Es un principio que guía y determina nuestras decisiones. Incluso en los lugares donde solo quedan escombros y donde la desesperación parece inevitable, hoy encontramos a quienes no han olvidado la paz. Así como en la tarde de Pascua, Jesús entró en el lugar donde se encontraban los discípulos, atemorizados y desanimados, de la misma manera la paz de Cristo resucitado sigue atravesando puertas y barreras
con las voces y los rostros de sus testigos. Es el don que permite que no olvidemos el bien, reconocerlo vencedor, elegirlo de nuevo juntos. Que no olvidemos el bien, que lo reconozcamos vencedor, que lo elijamos de nuevo juntos. Francisco, siempre práctico en sus orientaciones, nos recomienda que comencemos por desarmar nuestros corazones. El desarme del corazón es un gesto que involucra a todos, a los primeros y a los últimos, a los pequeños y a los grandes, a los ricos y a los pobres. A veces es suficiente algo sencillo, como una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna, una escucha sincera, un servicio gratuito, un abrazo, agregamos nosotros. Con esos pequeños, grandes gestos nos acercamos a la meta de la paz y la alcanzamos más rápidos. Es más, a lo largo del camino, junto a los hermanos y hermanas reunidos, nos descubrimos ya cambiados respecto a cómo habíamos partido. En efecto, la paz no se alcanza solo con el final de la guerra, sino con el inicio de un mundo nuevo. Un mundo en el que nos descubrimos diferentes, más unidos y más hermanos de lo que habíamos imaginado. Y terminamos por hoy. Comenzamos el programa con una mirada triste sobre la realidad, pero confiamos haberlo terminado con una invitación esperanzadora. Desarmemos nuestros corazones. Seamos un poquito más misericordiosos cada día. Si afirmamos que en nosotros brilla un destello de la imagen divina, reflejemos algo de la infinita misericordia de Dios en nuestro pensar y actuar de todos los días. No nos sumemos ni contribuyamos de ninguna manera ni por ninguna razón o justificación a las convocatorias violentas. Gritemos basta a la guerra. Recemos por la paz y tratemos de sembrar la paz a nuestro paso. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros mediante el WhatsApp 343-611-8181. Repito, 343
611 81 81, hacernos llegar sus opiniones, sus críticas, enriquecernos de esa manera. También pueden acceder a las planillas complementarias con lecturas sobre los temas que venimos charlando. Bueno, se acabó. Chau, chau. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y muchas, muchas gracias por la compañía. Cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Y así llegamos al final de este encuentro en Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Hoy dimos un paso más en este camino de formación y discernimiento, iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Gracias por acompañarnos, por pensar, por cuestionar y por dejarse interpelar por el Evangelio en medio del mundo. Hasta la próxima.